así como qué células conforman la sangre, cuál es la serie blanca, la serie leucocitaria y la serie plaquetaria, ¿no? Entonces también ya más o menos les había comentado en sí que las alteraciones morfológicas en sí que existen, ¿no? Y su morfología de cada célula, ¿no? Entonces, dentro de la misma serie blanca existen varias estirpes, ¿no? Entonces, y que todos proceden en sí de las células madres que se encuentran en la médula ósea. Tal vez desde el punto de vista técnico, hacer el estudio de la sangre no es tan difícil en sí, ¿no? Porque lo único que requieres es para una centrífuga, eh, un vaso capilar, no si es que quieres hacer un microhematocrito, pero si es que quieres hacer un hematocrito en sí propiamente dicho, entonces lo que necesitas es la centrífuga, ¿no? Y también un tubo de ensayo, ¿no? Ahora, para lo que es, para el estudio de la morfología, se necesita hacer un frotis y luego colorearlo con una técnica universal en sí, ¿no? Que es la coloración de Wright, ¿no? Que forma parte de la familia de Romanowski, ¿no? Bueno, eso también ya lo han visto en histología, entonces no vamos a entrar mucho en detalles técnicos. También ya han visto en fisiología que los valores del hematocrito varían a nivel del mar y en la altura, ¿no? Y eso se debe a que conforme se va aumentando el nivel de altitud, entonces el hematocrito también va subiendo, ¿no? Entonces son distintos valores tanto a nivel del mar como en la altura. Pero sin embargo, eso no sucede con la saturación de oxígeno. Con la saturación de oxígeno, en cambio, disminuye más bien, ¿no? Y lo otro que también tienen que tener en cuenta es, y por fisiología también saben en sí que es diferente en sí el hematocrito de un varón con el de una mujer, ¿no? Hay unas ciertas variaciones, debido sobre todo a que las mujeres en sí tienen su menstruación, ¿no? Y también los estrógenos en algo un poco influyen, ¿no? Pero más es así Recién hay debido 28. a sus cambios menstruales que se presentan. Y lo Levantarme. otro No estarás feliz. también que se va a observar es en sí a que Levantar. cuando una mujer también se embaraza, también casi Ese es la mayoría, por no lo que has decir ganado. todos, Ya, van a ya, tener tío. niveles de hematocrito bajos, ¿no? Y esto es importantísimo, puesto que ya si queremos combatir la anemia, es desde el embarazo que hay que hacerlo, ¿no? Hay que eh, evitarlo, ¿no? Entonces, no solamente dándole el ácido fólico, el sulfato ferroso, ¿no? Así no también haciendo que las mujeres se alimenten más, para que el feto y el producto no tengan a posteriori problemas de anemia. Porque como ustedes ya habrán escuchado, es el tratar la anemia antes de los 5 años, no solamente es combatir en sí la palidez que pueda tener un niño, sino es darle garantías del futuro de vida que va a tener este futuro ciudadano, puesto que es el cerebro completa su maduración, por no decir casi en su mayor parte, en esa edad, ¿no? Y por eso es que es un gran reto, no solamente de políticos, sociólogos, enfermeras, pediatras, etcétera, combatir la anemia infantil, ¿no? Bien, entonces también ya esto es lo que ustedes han visto en histología. Bueno, ya ustedes saben que las distintas series proceden de una célula madre, ¿no? Pero a lo largo de una serie de fenómenos de maduración, por ejemplo, de lo que es el eritrocito, ¿no? Proeritroblasto, eritroblasto, eh, etcétera, etcétera, hasta llegar a reticulocito y eritrocito, ¿no? Y así para cada serie también tienen sus distintas niveles de maduración. Y eso lo han visto con acuciosidad en ese aplicativo, ¿no? Que es el Cell Atlas, ¿no? En la que claramente se demuestra cómo va madurando en sí las células sanguíneas, ¿no? A eso se denomina la hematopoiesis, ¿no? Entonces ya saben que es también hemocateresis, ¿no? Entonces los hematíes tienen un tiempo de vida
media, que es aproximadamente 120 días, ¿no? Gracias a que estos hematíes pueden deformarse y poder pasar a los vasos sanguíneos, minúsculos como las que se encuentran en el vaso, ¿no? Y ahí entran los macrófagos y termina su vida del de los eritrocitos. Pero también, si bien es cierto, desaparece el eritrocito, pero queda la hemoglobina, ¿no? Y esta hemoglobina también tiene una serie de transformaciones bioquímicas hasta dejar de dar lugar en sí a la coloración de las heces, ¿no? A través de degradaciones de la hemoglobina. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Lo que más nos concierne ahora es hablar en sí cuál es la causa de la anemia, ¿no? ¿Por qué se presenta la anemia? O es por el mismo eritrocito o es por la hemoglobina, ¿no? Entonces, para eso se ha intentado eh, hablar distintos fenómenos fisiopatológicos para poder explicar, ¿no? Y hay distintas clasificaciones de la anemia, tanto desde el punto de vista clínico como también morfológico, ¿no? Entonces, pero no solamente en los fenómenos de maduración de los eritrocitos van a tener un papel importante, también la eritropoyetina, que se encuentra en el riñón, ¿no? Y de ahí es que los pacientes en sí que tienen insuficiencia renal crónica tienen en sí anemia. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que un riñón enfermo no produce la suficiente cantidad de eritropoyetina. Y por eso uno de los componentes de una insuficiencia renal crónica es la anemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconoce un paciente con anemia? Desde el punto de vista clínico, es porque hay hipertensión, hay anemia, ¿no? Y luego falla renal ya caracterizado en sí por el incremento de la creatinina, etcétera, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver a continuación. Entonces, esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Cómo se destruye es a nivel del vaso, se transforma la hemoglobina en hemo, ¿no? Que a su vez va a liberar el hierro, pero también va a el grupo hemo, ya sin hierro, va a convertirse en bilirrubina, libre no conjugada, que va a ir al hígado, en el hígado se va a conjugar y se va a secretar en la bilis, y esto se va a excretar en las heces o la orina, y es la que va a dar coloración a las heces y también coloración a la orina. En cambio, el hierro se reutiliza, ¿no? Y se almacena en el vaso o también en el hígado, ¿no? O también en la médula ósea, ¿no? Entonces, hay que ser importante en sí eso. Y lo otro también es de la hemoglobina, tiene sus grupos, ¿no? Tiene una estructura en sí, las 4 subunidades, hay 2 alfas y 2 betas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque también hay un grupo de anemias, como es la talasemia, en la cual cuando hay una alteración en sí morfológica de cualquiera de estas moléculas de hemoglobina, va a presentarse como una característica la anemia, ¿no? Pero también incluso el hecho de que a nivel de la hemoglobina un aminoácido sea sustituido por otro aminoácido va a hacer que también el eritrocito se deforme, ¿no? Y sea un eritrocito no redondo, sino sea un eritrocito que ante una hipoxia se convierta en un eritrocito largo, ¿no? Y eso es en qué va a consistir esta enfermedad, la anemia falciforme, ¿no? Entonces, para que vean, la explicación de anemia es variada en sí, no solamente es la falta de hierro, pero hay que ser muy conscientes de que antes de empezar a hacer disquisiciones diagnósticas y hablar de esferocitosis, talasemia, anemia falciforme, o fabismo, etc., lo más común es la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Es una anemia microcítica o normocítica y microcítica, ¿no? Eso es lo más común. Entonces, antes que pensar en lo otro, tenemos que descartar de que no sea eso, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, a la anemia también podemos clasificarlo por su mecanismo. Podemos ver en aquellas en las cuales ha habido una pérdida de sangre, o ya sea de tipo agudo o de tipo crónico.
¿no? Entonces, si un paciente, por ejemplo, está pálido, tiene sueño, tendencia al sueño, está desganado, ¿no? Pero refiere que hace una semana ha tenido un accidente de tránsito, entonces es normal, ¿no? Recién su organismo está reponiendo sus niveles de sangre, ¿no? Pero también puede ser esta pérdida de sangre no cuantificada, no detectada por el paciente. Las personas en sí, por ejemplo, puede ser una persona de 60 años que está con anemia y no se explica qué es, ¿no? Y cuando se le hace una prueba de TB-non-heces, se detecta que es positivo. Entonces, en esos casos, lo que está haciendo es un microsangrado que ni el paciente lo detecta. Probablemente hay un tumor a nivel del colon izquierdo, ¿no? En el colon ascendente, ¿no? Entonces, sí, eso puede ser la explicación. Pero a veces también puede ser cuando hay una paciente en sí que cada cierto tiempo se le viene su sangrado un poco más de lo normal, es decir, hay una metrorragia, ¿no? Entonces ahí sí ya se puede explicar, ¿no? O sea, un mioma submucoso también puede ocasionar una anemia crónica, ¿no? Hasta que no lo sacas ese mioma o no saques ese tumor, va a seguir sangrando. Por lo tanto, eso puede ser la explicación de sus síntomas en sí. Y eso es hasta cierto punto un poco más frecuente en sí, ¿no? En cambio, hay otras anemias que pueden ser la que los eritrocitos se lisan, ¿no? Más de lo cuento, porque sí es cierto, tienen que alisarse los eritrocitos, pero cuando es más de lo adecuado, entonces se llama hemólisis, ¿no? Pero también hay casos raros en las cuales pueden ser que faltan alguna enzima como la anquirina, y eso puede hacer que los eritrocitos, que deben ser normalmente bicóncavos, ¿no? En cambio, en estos casos, el eritrocito adquiere como una pelotita, ¿no? La forma de una pelota y no se deforma de esa manera bicóncava. Entonces, por lo tanto, no van a poder, un paciente con esferocitosis, sus eritrocitos no van a poder pasar los capilares que hay en el vaso, ¿no? Y van a producir una hemólisis más de lo adecuado, ¿no? Y, y eso va a ocasionar su anemia, ¿no? Pero también hay otras que pueden ser por falta de algunas enzimas, como son la deficiencia de piruvatocinasa, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que pueden también ocasionar eso. En estos casos, generalmente, son anemias que no se detectan tan fácilmente, sobre todo en el caso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando está expuesto a ciertos medicamentos, recién puede manifestarse la anemia, ¿no? Entonces, necesitas la exposición a hipoxia o a medicamentos. Otros también es porque, como ya les había comentado, cuando las cadenas de la hemoglobina no son lo adecuado, ¿no? Es decir, falta uno o es acortado, entonces ahí están las talasemias. O en el caso de una sustitución de un aminoácido por otro, va a producir la hemoglobina S. En ese caso estamos en la anemia drepanocítica. Pero como les decía, eso es relativamente raras, ¿no? Entonces, antes de pensar en eso, primero hay que pensar en que es por pérdida de sangre o es también por deficiencias alimentarias, que es lo más común en sí, ¿no? Pero también pueden haber otras, ¿no? Causas de anemia, como la hemoglobinuria paroxística nocturna, o también pueden ser reacciones transfusionales, ¿no? O eritroblastosis fetal, ¿no? Entonces, la eritroblastosis fetal, recuerden, en sí es por incompatibilidad sanguínea. Cuando la madre es RH negativo y su pareja es RH positivo, entonces ahí es donde comienza el problema, ¿no? También una anemia puede ser idiopática, ¿no? Porque hay autoanticuerpos o algunos fármacos. Y hay enfermedades también autoinmunes que pueden ocasionar una anemia, ¿no? Como son el lupus, ¿no? O también en situaciones no muy bien entendidas, cuando el paciente tiene coagulación intravascular diseminada, también puede ocasionar. O incluso también, el hecho de que haya un parásito que se introduzca dentro de los hematíes pueden ocasionar anemia, y ese es el caso del paludismo. Entonces, si ustedes están en la selva, ven un niño en sí con la piel pálida, pero es un niño con fiebre, entonces lo primero que hay que pensar en esa zona es paludismo, ¿no? Hacer su gota gruesa y de esa manera descartar, ¿no?
Entonces, depende del contexto donde estás, depende en sí la anemia también. Ahora, si no hay fiebre, entonces la anemia en la selva puede ser explicada por la parasitosis, ¿no? Una parasitosis crónica y eso está ocasionando, ¿no? Y de ahí es que la anemia, por lo tanto, es un capítulo bastante importante, puesto que no solamente quedarse con el diagnóstico de anemia, porque hacer el diagnóstico de anemia es relativamente fácil, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Ya lo dijimos, ¿no? Palidez a nivel de la conjuntiva, disminución del retorno a nivel de la uña, o la disminución también del retorno ahí en las palmas, van a estar pálidas, ¿no? El cansancio, tendencia al sueño, eh, o incluso puede haber fenómenos en sí también reactivos, en algunos puede haber un poco de taquicardia, ¿no? Entonces, eso es relativamente fácil, ¿no? Incluso también, otro también síntoma de anemia en niños puede ser el hecho de que el cabello de los niños esté con tendencia a ser medio rubio, entre comillas, ¿no? Entonces, son síntomas que se pueden ver. Bien, pero también puede ser otra causa de anemia, la producción de hematíes aumentar, es decir, más de lo normal, y tanto, por lo tanto, en sí, también no hay un adecuado metabolismo, ¿no? Entonces, como son el déficit de la vitamina B12 o el ácido fólico, ¿no? Que pueden explicarse, ¿no? O en anemia plástica, ¿no? Entonces, en la cual, por periodos hay anemia, pero otros periodos hay eritrocitosis, ¿no? Entonces, puede ocasionarse eso. Entonces, como verán, hay distintas formas de explicar una anemia. Pero desde el punto de vista práctico, tal vez lo que ustedes pueden hacer es, antes que llegar a esa disquisición en sí de que si es por esferocitosis, anemia falciforme, etcétera, hay otro que es muy práctico y entonces eso hay que pedir en el laboratorio, ¿no? Y eso se llaman los índices corpusculares. Y estos índices corpusculares son el volumen corpuscular medio, la concentración media de la hemoglobina, ¿no? Y que resultan en sí de correlacionar valores que en cualquier laboratorio lo pueden hacer. Fácil es hacer un hematocrito, un conteo de glóbulos rojos, ¿no? Y medir también la hemoglobina, ¿no? Entonces, en función, usando estos, se hallan estos valores. Pero el más importante es el volumen corpuscular medio, ¿no? Este es el que nos va a definir si es una anemia macrocítica, normocítica o microcítica, dependiendo de los valores de corpuscular medio, ¿no? Y actualmente, si bien es cierto, los niveles de hematología se pueden hacer en cualquier sitio, se pueden hacer con relativa facilidad, pero sin embargo, existen, si están trabajando en la ciudad, ¿no? En un hospital, y a estos valores en sí, en el transcurso de 1 hora, 2 horas a lo más, les pueden dar, ¿no? Gracias a que ya se ha automatizado la hematología, ¿no? Entonces, en ahí les dan este, con sus gráficos, le dan sus valores constantes de valores corpusculares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya es relativamente fácil, ¿no? Entonces estos equipos automatizados, hay equipos de 3 estirpes, de 5 estirpes, y es relativamente fácil. El problema está cuando estás haciendo el serums. Entonces en el serums hay que hacer de que les toque en sí un buen técnico, pues, de laboratorio o un tecnólogo, ¿no? Para que al menos les puedan determinar estos valores corpusculares, ¿no? Va a demorar un poco, pero al menos ese día, o si no máximo al día siguiente, deben de tener ya sus valores corpusculares. En cambio, en la ciudad no, ¿no? Entonces, en 1 hora ya sale el toque en sí, ¿no? Por lo tanto, entonces, si le sale microcítica, ¿qué hay que pensar? Puede ser una anemia ferropénica, puede ser talasemia, una anemia sideroblástica, en la intoxicación por plomo, por aluminio, ¿no? Pero lo más común es anemia ferropénica, eso es lo primero que hay que pensar. Ahora, si es macrocítica, a la cabeza va en sí las megaloblásticas, ¿no? Y luego, pues, estas anemias megaloblásticas pueden ser también explicadas por el alcoholismo, ¿no? Pero también pueden verse las anemias macrocíticas en insuficiencia hepática, en los síndromes mielodisplásicos o en el hipotiroidismo, ¿no? Ahora, lo más común, incluso
antes que las anemias carenciales es las normocíticas, ¿no? Porque hemos dicho que enfermedades crónicas pueden causar anemias, ¿no? Ya sean por pérdida no cuantificada, no visible, o por pérdidas agudas, ¿no? Bueno, eso es lo más común en las normocíticas. Luego vienen las hemolíticas, la aplasia medular, los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Y también una invasión medular, en formas un poco raras, ¿no? Entonces este cuadro es bastante interesante porque va a explicar en sí, desde el punto de vista fisiopatológico, cómo se ve la anemia, ¿no? Entonces hay que pensar primero por lo más frecuente y después ya recién pensar en lo raro, ¿no? Bien, entonces, estos son los valores de los a nivel del mar. Esto no es válido en sí para Huancayo, ¿no? Recuerden en sí que la mayoría de los libros están hechos en sí para nivel del mar. Y es más, incluso también, como estos cuadros son del Robbins, es de población gringa, no es de nosotros. Bien. Ya hemos hablado en sí, entonces en la sangre lo que se haya alterado es la masa total de los eritrocitos. Esto comprende una disminución de la magnitud de su conteo y o constitución que hacen a sus dimensiones y peso tanto en sentido individual como en sentido colectivo, ¿no? Entonces ya hemos visto y tal. Ahora lo otro también es, la anemia varía en sí, ¿no? En función en sí, no se puede determinar una anemia para una mujer embarazada que para una no embarazada y para un niño. Entonces tienen distintos valores. Y como ustedes saben también, a nivel de la altura, también hay otro factor que hay que corregir, ¿no? Puesto que un valor en sí, eh, la anemia en sí para el nivel del mar no es lo mismo que la anemia en la altura, ¿no? Entonces hay que hacer un factor de corrección, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener bastante presente, ¿no? Antes de cuantificar en sí con anemia. Pero sobre todo es más para trabajos de investigación o para catalogar si es anemia leve, moderada o severa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esos factores, ¿no? Bien, entonces la anemia podemos clasificar en originada por procesos de compensación. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? La palidez que ya dijimos, ¿no? Que va a ser por redistribución del flujo desde la piel. Puede haber taquicardia, el pulso aumentado, puede haber soplos también, ¿no? Entonces, todo soplo no significa que es un cardiópata. También puede ser un paciente con anemia, ¿no? Una disnea de esfuerzo, ortopnea ocasional, puede también ocasionar. Pero no pensar en sí que un paciente que se cansa después de subir el tercer piso es porque está mal del pulmón, no. La primera causa puede ser la anemia, ¿no? En cambio, cuando hay dolor en los huesos, eso sí es más para casos raros, ¿no? No es muy frecuente eso. Puede ser por una eritropoiesis compensadora que se puede ver, ¿no? Pero también pueden haber en algunos casos angina de pecho, calambres nocturnos, fatigabilidad, ¿no? Cefaleas, falta de concentración, languidez. Y sobre todo es esto lo último, lo más perjuicioso para el futuro del niño en sí, porque los otros síntomas se pueden soportar, ¿no? Y no ocasionan problemas a posteriori. Pero sin embargo, en un adulto, ¿no? Y mucho peor en un niño, la falta de concentración va a ocasionar que no aprenda, ¿no? El paciente en sí no tenga esas ganas de superación en sí, ¿no? Entonces eso también hay que tener presente en sí, ¿no? Entonces va a ocasionar problemas. Entonces, habría que ver en sí, hacer trabajos de investigación, por ejemplo, en estudiantes de ciencias de la salud, si es que no rinden, no vaya a ser que de repente una de las causas puede ser la anemia, ¿no? Porque es en esta pandemia y en las universidades públicas, sobre todo, se ve pues, de jóvenes en sí que a veces, mm, bueno, aunque ahora, ahora no se ve muy, no, pero antes de la prepandemia, sí, pues por mucho ir temprano a clases, no tomaban el desayuno, no almorzaban en sí lo necesario y de repente puede ser una causa de un retraso de sus
un retraso cognitivo, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? No digo que es la única, porque cuando hablamos en sí de por qué un alumno tiene bajas notas es multifactorial, pero una de ellas puede ser la anemia, ¿no? Pero bueno, no vamos a desviarnos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la anemia? Entonces, ya vemos a un paciente que es pálido, entonces le hacemos, eso y ustedes ya van a ver cuando hagan ya clínicas, el interrogatorio, ¿no? Preguntar en sí cómo están sus antecedentes familiares, luego hacer el examen, ¿no? Para ver si, y tratar de cuantificar si esta anemia es leve, moderada o severa, al menos desde el punto de vista clínico, si se puede. Y lógicamente lo más básico es un hematocrito y un hemograma. Eso en cualquier laboratorio se hace. Ya en un hospital, en ahí ya se pide ya pues pruebas especiales como son la ferritina, la transferrina, el conteo de la vitamina B12, ¿no? Y de ahí ya se puede diagnosticar en sí en qué tipo más o menos está, ¿no? Entonces habrían que complementar con otros estudios como son las lactodeshidrogenasa, la bilirrubina, la aptoglobina, el test de Coombs, ¿no? Y de ahí recién para cuantificar y hacer el diagnóstico en sí adecuado, ¿no? De una anemia. Entonces, eh, acá se ve más o menos cómo midiendo el hierro, midiendo la ferritina y la transferrina y el conteo de eritrocitos, más o menos podemos ver si son anemias megaloblásticas o no lo son, ¿no? Entonces, eso nos ayuda. Entonces, ahora vamos a hablar ya en forma específica de algunos tipos de anemias. Vamos a hablar de las anemias microcíticas. Ya. Entonces, vamos a dar de la más común, las ferropénicas. Bueno, que eso ya, más o menos ya, vamos a ver. Esa es la más común. Entonces, es variable, ¿no? Pero generalmente las enfermedades crónicas es de leve a moderada, ¿no? Hay un acortamiento de la sobrevida del glóbulo rojo, alteración del metabolismo del hierro. Hay una respuesta eritropoyética compensadora disminuida. Vamos a hablar de las anemias hemolíticas. ¿Por qué puede haber hemólisis? Puede ser de tipo congénito, es decir, puede ser como la esferocitosis hereditaria o la liptocitosis congénita, la estomatocitosis congénita, acantocitosis congénita, etc., ¿no? O puede ser porque también falta una enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o falta la piruvatoquinasa, u otras enzimopatías raras, ¿no? O a nivel de la hemoglobina, porque ha habido un cambio de un aminoácido por otro y se da la hemoglobina S, y eso ante unas situaciones de hipoxia puede ser que se deforme, ¿sí, no? Los eritrocitos y tenga esa anemia y produzca anemia falciforme. Recuerden, falciforme viene de eh, es como si fuera una hoz, ¿no? Ya vamos a continuar. Entonces acá vemos la clasificación de las hemólisis, ¿no? Cuando es hereditario, cuando es adquirido y las distintos tipos de hemólisis. Incluso pueden producirse, las prótesis valvulares también pueden producir anemia, ¿no? Esa es una anemia de tipo mecánico, ¿no? Parásitos también pueden producir anemia, ¿no? Que es típico en sí la malaria, ¿no? En sus distintos tipos. Bien, entonces puede ser una hemólisis extravascular e intravascular, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de la microesferocitosis hereditaria, ¿no? Es de tipo hereditario, de tipo dominante, ¿no? En la cual en el eritrocito no va a haber esa palidez central que se ve en la coloración Wright, sino va a ser como todo rosado en sí, ¿no? Y no va a haber esa palidez central. Entonces, cuando se ve eso, se sospecha de que estamos ante esta enfermedad, ¿no? ¿A qué se debe? Es a que falta la espectrina, la anquirina, que son las partes constituyentes del citoesqueleto, y estas son las que van a ser responsables de que el eritrocito
tenga esa coloración, esa forma bicóncava. Pero al no haber estas proteínas, entonces el eritrocito se vuelve como una pelotita, ¿no? Y ya dijimos que eso no va a permitir el paso al vaso, ¿no? Y ahí es donde que se va a dar la hemocatiresis y la hemólisis, por lo tanto. También la falta de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un error latente, ¿no? Como dijimos, los que tienen esta enfermedad no es que siempre van a estar con anemia, sino va a haber un momento en el cual se va a desencadenar y se va a manifestar su anemia. ¿Y cuál es ese momento? Es cuando hay hipoxia, cuando hay infecciones, ¿no? Y ahí recién se manifiesta, ¿no? O cuando consumen algunos medicamentos también, ¿no? Hay una variante que se llama el favismo, ¿no? Se debe a la hemólisis aguda que se desarrolla en algunos individuos después de la ingesta de frijoles, ¿no? O de la inhalación del polen de estos frijoles. Desde hace muchos años se ha establecido que existe una relación directa con la deficiencia de la glucosa 6-fosfato y se puede aseverar que todo individuo que presenta favismo es deficiente de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero no todos los deficientes presentan hemólisis por la ingesta de este alimento, ¿no? Todos los síntomas del favismo se parecen a las de cualquier anemia, salvo en algunas cosas, a veces puede haber náuseas y vómitos que no se ven en otros tipos de anemia, ¿no? Luego hay hemólisis, ¿no? Y cuando ven en un frotis, podemos ver los cuerpos de Heinz, ¿no? Y podemos detectar con tiras reactivas la hemoglobinuria, ¿no? Pero también es transitorio, ¿no? Después de 2 a 6 días desaparece este problema. ¿Qué fármacos pueden también producir anemia? Pero como fondo tienen la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y a veces también el tipo de raza puede influenciar. Los de raza blanca tienen hasta cierto punto cierta protección, pero más se manifiesta en sí esta anemia cuando tienen esta falta de enzima en los de raza negra. Y si están consumiendo primaquinas, ¿no? Se puede desencadenar la anemia. Ahora vamos a ver de la anemia falciforme. Bueno, ya explicamos así las dos cadenas que tienen, los distintos tipos de hemoglobina. Recuerden en sí por histología que la hemoglobina A2 es la normal. Incluso también, pero en recién nacido tiene un tipo de hemoglobina especial que es la hemoglobina F, ¿no? Eso es lo normal. Pero en cambio, cuando ya faltan algún problema, hay una asociación de un aminoácido por otra, aparece ya los otros tipos de hemoglobina, ¿no? Pues la hemoglobina S, ¿no? Y también cuando falta una parte de la cadena, entonces ya se da la talasemia. Entonces, por lo tanto, hay talasemias alfa, talasemias beta. Ya. Entonces, ¿cuál es ese aminoácido que se sustituye cuando es la glutamina por valina? Entonces, y eso va a producir hemoglobina S, ¿no? También ya hablamos de esto, que es una anemia que no se produce siempre, sino que tiene que haber desencadenantes, ¿no? Ya comentamos así. Y el diagnóstico no es tan fácil, ¿no? Se hace una electroforesis recién para determinar la hemoglobina en sí es. Porque a veces en sí detectar esos hematíes falciformes solamente es en casos agudos, pero en casos en que no lo es, puede ser un eritrocito común y corriente, ¿no? Y no se diagnostica. En cambio, con la electroforesis, si ya esté con síntomas o sin síntomas, o esté en este periodo agudo, ahí se determina en sí la hemoglobina S, ¿no? Y ya. Entonces dijimos que, por lo tanto, entonces, típico sería si un paciente en sí de tez morena, de repente llega a 0 de Pasco y en 0 de Pasco siente que le falta el aire y con el paso de los días se vuelve anémico, una alta sospecha de que puede ser una anemia falciforme, ¿no? Porque la hipoxia también condiciona a que los eritrocitos se conviertan en esa tendencia falciforme. A eso por eso se le llama falciformación, ¿no? Entonces ahí está cómo está la sustitución, ¿no?
cómo es la hemoglobina A, y cómo solamente incluso ni siquiera es un aminoácido, ¿no? Sino es solamente una base nitrogenada que se sustituye. Y es más, ni siquiera, recuerden acá, el AT es lo mismo también, solo que se ha invertido, ¿no? ¿Ves? Y eso ha ocasionado, y lógicamente acá el GTG es un aminoácido, el GAC es otro aminoácido. Es por biología molecular, ustedes saben. Entonces de ahí es que se dice que es un aminoácido por otro aminoácido. Pero si vemos a lo más molecular, a lo mínimo, simplemente es la inversión nada más entre la adenina y la timina, ¿no? Y eso va a producir la hemoglobina S, ¿no? Entonces, para que vean cómo de interesante se hacen muchas patologías en sí, ¿no? Bien, ahora sí las talasemias. Ya, entonces, bajo el nombre de talasemia se incluye un grupo muy heterogéneo de alteraciones congénitas cuya característica común es un defecto en la síntesis de una o varias cadenas de globina normales, resultando en una síntesis defectuosa de hemoglobina. La disminución de la síntesis de cadenas alfa se denomina alfa-talasemias, la de cadena beta, beta-talasemias, y la de cadena delta y beta, simultáneamente delta/beta-talasemia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para que vean, para complicar, existen subvariantes también, ¿no? Entonces, tiene que estar en equilibrio, porque si no está, se rompe este equilibrio y se hace que se acumulen en forma intracelular algunas de estas cadenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la alfa-talasemia se produce un exceso de cadenas beta y en las beta-talasemias un exceso de cadenas alfa, ¿no? Entonces, y eso va casi. Y acá vemos en el ROMIS los distintos tipos, ¿no? De alfa-talasemias, beta-talasemias y a su vez talasemia mayor, talasemia intermedia, talasemia menor, etcétera, ¿no? Y a su vez sus distintos genotipos y el cuadro clínico, ¿no? Que pueden haber. Porque hay incluso algunas que pueden solamente ser asintomáticas, como algunos tipos de alfa-talasemias, a los que usuales se le conoce como rasgos de alfa-talasemias, o pueden ser graves, ¿no? En las beta-talasemias sobre todo, y pero aún en la misma alfa. Entonces, es un poquito complicado llegar así al mínimo, ¿no? Entonces, pero para complicar más en sí esto de las talasemias. Pero lo que sí podemos decir es que sea cualquier tipo de talasemia, sea en cualquier tipo de variante, hay que estar pendiente en sí de que ya. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, doctor, sí, doctor. Ya. Listo, ya. Perfecto. Entonces, vamos, nos hemos quedado ya casi al final en sí. Acá. Ahí, en esto, ¿no? Entonces, en casos graves puede haber incluso deformidades óseas. Incluso en una placa de rayos X podemos ver en sí que el cráneo tiene esa forma en sí espiculada, ¿no? Pero eso sobre todo en talasemias muy graves en sí. Y pueden requerir incluso también transfusiones de sangre, ¿no? Y pueden ocasionar hemosiderosis, ¿no? Porque recuerden que una transfusión de sangre continua puede ocasionar problemas y esta hemosiderosis puede ocasionar incluso cirrosis si es que no ha sido bien controlado. Entonces, se complica, ¿no? Entonces, pero para que vean en sí como de una simple talasemia puede complicarse. Pero lógicamente es muy variable, ¿no? No todos van a llegar a ese desenlace que les estaba comentando. Algunos solamente van a ser un rasgo talasémico. Pero entonces, ¿cómo se diagnosticaría? ¿No? Si bien es cierto, requiere en sí de pruebas especiales para determinar si es alfa o beta talasemia, pero en algunos casos, con un RITE
se pueden ya más o menos sospechar cuando vemos en sí que hay los eritrocitos en lágrima, como estamos viendo acá, ¿no? O también los esquistocitos, cuando son un eritrocito como que se lo hubiese comido en sí, ¿no? O también en sí los eritrocitos en forma de diana, como una dona, ¿no? También esos pueden hacer sospechar de que estamos ante una talasemia, ¿no? Pero lógicamente requiere de la confirmación de pruebas moleculares, ¿no? Entonces, a grosso modo, vamos a ver microcitosis e hipocromía, pero esto también vemos en otras anemias, ¿no? Sobre todo en la ferropénica. También aumento de reticulocitos, pero esto también vemos en las anemias hemolíticas, o el incremento del hierro, ¿no? Entonces, eso también se ve. Entonces, lo que va a determinar y confirmar es la electroforesis, para decir si hay o no hay algún problema en la hemoglobina, ya sea alfa o beta, ¿no? En la médula ósea podemos encontrar incremento de eritroblastos. ¿Cómo se trata estas hemoglobinopatías? Y es variable, ¿no? Depende de la gravedad, ¿no? No todas se tratan por igual, ¿no? Y no son curativas, generalmente son paliativas, ¿no? Entonces hay que saber que estos pacientes van a estar en constantes transfusiones periódicas, ¿no? Hay que darle quelante de hierro. Y a veces también, sobre todo en los que tienen hemoglobina, o sea, anemia falciforme, podemos hacer una esplenectomía, ¿no? Puesto que este vaso va a crecer más de lo normal, va a producir una esplenomegalia y puede ocasionar problemas, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado porque la esplenectomía hace sí que estos pacientes tengan más tendencia a tener infecciones, ¿no? Se me fue el nombre del germen que puede ocasionar en sí, ¿no? Estas infecciones en sí, creo que es el eh, neumococo, creo, ajá, que van a tener más tendencia, no se sabe por qué, ¿no? Entonces también hay que tener presente eso en sí, ¿no? Por lo tanto, no hay un tratamiento médico específico. El único tratamiento curativo es un trasplante de médula ósea halogénico, ¿no? Y bueno, pues, todavía se sigue experimentando. Una manipulación genética puede combatir también estas hemoglobinopatías, pero como dice ahí mismo en la diapositiva, dice está en tratamiento experimental, en forma experimental. Lo más común entonces es la anemia ferropénica, ¿no? Entonces eso ya hemos hablado, más o menos a grosso modo, está todo lo que hemos comentado, pero podemos ver qué se halla en la sangre periférica en la anemia ferropénica. El hierro va a estar muy disminuido, va a haber una microcitosis, hipocromía, disminución de los reticulocitos, descenso de la bilirrubina, y en la médula ósea vamos a ver una hiperplasia eritroblástica y ausencia de eritroblastos, ¿no? También podemos ver que los niveles de hierro van a estar bajos, la capacidad total de saturación del hierro va a estar aumentada, a menos que coexista un proceso infeccioso, inflamatorio, tumoral. El porcentaje de saturación va a estar disminuido, ¿no? Saturación del hierro. La protoporfirina va a estar incrementada, ¿no? Entonces, la ferritina sérica va a estar disminuida. Esto se pueden ver, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de anemia que también es relativamente frecuente, la anemia megaloblástica. Como su mismo nombre dice, megalo. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa? Que los eritrocitos van a estar ligeramente incrementados de su tamaño. Y, aún más se va a ver mejor porque va a haber una hipersegmentación de los neutrófilos. Recuerden ustedes que los neutrófilos tienen más o menos entre 3 a 5 lobulaciones. Pero cuando ya pasan de más de 5 lobulaciones, entonces hay que sospechar de que probablemente eso se deba a una anemia megaloblástica. Y también cómo confirmarías con las constantes corpusculares, ¿no? Midiendo el volumen corpuscular medio y si vemos que está incrementado, entonces es una anemia megaloblástica. Ahora, son varias las causas, ¿no? Entonces, es sobre todo porque es debido a una alteración en la síntesis del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Las células se dividen lentamente, pero el desarrollo del citoplasma es normal, por lo que las células son grandes. Entonces, ¿y cuáles son las principales causas? Es la falta de vitamina B12 y o del ácido fólico.
A la vitamina B12 también se le conoce como cianocobalamina. Entonces acá estamos viendo en esta imagen, ¿ves? Como los eritrocitos están muy hipercromáticos, pueden haber anisocitosis. Acá vemos un polimorfo nuclear hipersegmentado, tiene más de 5 lobulaciones, ¿no? Entonces, de esa manera se puede sospechar en sí, ¿no? Que estamos ante una anemia megaloblástica. Entonces, vamos a ver también en las 3 series también puede haber alteraciones. Puede haber hipercromía, macrocitosis en la serie roja, en la serie blanca, hipersegmentación que ya comentamos. También puede estar crecido el tamaño de los leucocitos y leucopenia. En las plaquetas pueden haber trombocitopenia y macroplaquetas, ¿no? Y ahí están las constantes corpusculares como están, ¿no? Entonces, lo que más llamativo es el volumen corpuscular medio que está aumentado. Desde el punto de vista bioquímico también van a haber alteraciones como disminución de la vitamina B12, disminución del ácido fólico, la lactodeshidrogenasa va a estar incrementada y la bilirrubina sérica va a estar aumentada. ¿Qué hace que ocasiona que falte vitamina B12? Puede ser nutricional, como también pueden ser por otros factores, ¿no? Entonces, los alcohólicos, por ejemplo, tienen tendencia más a tener esto, ¿no? Porque no en sus dietas no hay carne, a veces no hay eh, verduras, ¿no? Y tienen las calorías que obtienen los alcohólicos crónicos, el alcohol mismo puede ser tiene una cantidad de calorías y dar una falsa sensación de que están saciados, ¿no? Y entonces por eso es la explicación de su anemia. Pero también puede ser una anemia autoinmune, ¿no? Que puede también ocasionar una clorhidria, faltar el factor nístico de Castle, ¿no? Y eso también puede producir, eso se le conoce como la anemia perniciosa, ¿no? O también conocida como la anemia de Biermer, que es más en ancianos y no es común en nuestro medio, más es en gente europea, ¿no? De todas maneras, no está de más considerar como parte de sus causas, ¿no? Entonces, vamos a ver desde el punto de vista clínico, hematológico, pancitopenia, anemia macrocítica, ictericia, ¿no? En los síntomas digestivos, si es que es una anemia autoinmune, puede haber síntomas gastrointestinales, lositis también, aftas, dolor abdominal, meteorismo, ¿no? Y bueno, baja de peso, ¿no? Que es la que se ve, ¿no? Pero cuando es en casos muy severos, la vitamina B12 puede ocasionar problemas y ahí va a ocasionar una anemia neurológica. El ácido fólico no, pero la vitamina B12 sí, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas que puede ocasionar en una deficiencia severa? Puede ser vibratoria, ataxia, debilidad muscular, ¿no? Y disminución de la memoria, ¿no? Se ha visto que hay una correlación inversa entre anormalidades hematológicas y neurológicas, ¿no? Bien, entonces, de lo que hemos comentado acá en resumen, solamente habría que agregar, también puede verse en el frotis los cuerpos de Howell-Yoli, los anillos de Cabot, ¿no? Y acá vemos un leucocito normal y acá un leucocito agrandado y con hipersegmentado. Y a su costado, como están los eritrocitos hipercromáticos, ¿ves? Entonces, esos sugieren en sí una anemia megaloblástica en el right, ¿no? ¿Qué confirma? Lógicamente, se mide en sí el ácido fólico y la vitamina 12 y cuando está disminuido es confirmatorio, ¿no? Pero también puede hacerse otras pruebas como son la prueba de Schilling o hacer una endoscopía y su respectiva biopsia, donde vamos a encontrar atrofia y también problemas inflamatorios en sí, ¿no? Ahora, en el caso del ácido fólico, ¿por qué puede haber ácido fólico deficiente? Porque si hemos dicho que pueden verse más en ancianos pobres, alcohólicos, ¿no? En los cirróticos también, los que tienen hiperalimentación parenteral, los que tienen hemodiálisis, o también en aumento de requerimientos. Y estas son las causas en las que las gestantes también pueden tener anemia, porque ya es doble en sí lo que se tiene que alimentar, como es en la gestación, ¿no? Por eso es que a toda gestante dan el complejo madre, en la cual no se tiene que haber hierro, sino hay hierro, ácido fólico, vitamina B12, eso, ¿no? Entonces, por eso es vital en sí toda gestante que debe consumir eso, ¿no? Para prevenir o disminuir el riesgo de anemia, no más que prevenir, es disminuir el riesgo, ¿no? Pero también los que tienen algunas enfermedades,
pueden ocasionar deficiencia de ácido fólico, como también la psoriasis, ¿no? O cuando hay una mala absorción, como en el esporio tropical y no tropical, o en los linfomas o en enteritis regional. Y ya casi para finalizar vamos a hablar entonces de la anemia perniciosa, también conocida como la enfermedad de Biermer, ¿no? Ya dijimos en sí que se ve más en ancianos, es de tipo autoinmune, ¿no? Y es por falta del factor intrínseco de Cas, ¿no? Que es una sustancia hecha por las células del estómago que hace posible la absorción de la vitamina B2, ¿no? Entonces, no se sabe por qué se presenta, pero se cree que es autoinmune, ¿no? O también puede ser hereditario, ¿no? O ambas, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que es relativamente rara y se presenta más en el mundo, en Europa. Bien, muchachos, entonces hasta acá es la clase de hoy día, ¿no? Y damos por concluida nuestra actividad por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante? Y ya. Si no hay ninguna pregunta, entonces damos por concluida la clase. Listo, muchachos, buenas noches.